Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Es un privilegio para mí estar una vez más aquí con ustedes. Y me da mucho gozo, en verdad, que aquellos que nos visitan estén en medio de nosotros. Como dijo Dewin, Dios tiene algo especial para usted. No está por casualidad. Y quiero decir algo que dijo el Señor. El Señor dijo, y era una frase un poco extraña: el que tiene oídos para oír, oiga. Suena raro, pero el Señor tenía con esta frase un pensamiento profundo. Y el deseo de Él era que el hombre pudiese escuchar lo que Él tenía que decir. Yo quiero decirle que Dios tiene algo que usted necesita en esta tarde. Pero es necesario que usted pueda abrir sus oídos. Es necesario que usted pueda escuchar lo que la palabra de Dios va a decirle. Romano nos dice que la fe viene por el oír, y el oír en la palabra de Dios. No predicamos hombres, no predicamos una religión, no predicamos obras, predicamos a Jesucristo crucificado. Hablamos de este libro santo, el cual es un libro que Dios ha dado a través de su Espíritu a la humanidad, para que la humanidad pueda conocer cuál es el camino para regresar a Dios. Así que si usted tiene oídos en esta tarde, haga lo que el Señor aconseja. El que tiene oídos para oír, oiga. Quisiera meditar acerca de un pensamiento en esta tarde. Vamos a leer en capítulo 19 del libro de San Juan. San Juan, capítulo 19. Y voy a dar lectura a 3 versos. Dice así la palabra de Dios: así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota. Y allí le crucificaron, y con él a otros 2, uno a cada lado, y Jesús en medio. Nuestro bendito Dios y Padre Celestial, le damos las gracias en esta tarde por el privilegio de estar aquí reunidos alabando su nombre. Gracias, Padre, por las alabanzas, por las canciones entonadas. Pedimos, Señor, que ahora su Santo Espíritu sea el que toque el corazón de nuestros amigos que están aquí presentes. Padres, nosotros les estimamos mucho, pero usted les ama más. No se imaginan ellos cuánto usted les ha amado. Pedimos, Señor, que esta palabra que hemos leído pueda mostrarles a ellos cuánto usted les ama y lo que usted ha hecho por ellos y por cada uno de los que estamos aquí presentes. Pedimos pues todo esto en el santo nombre de Jesucristo, nuestro amado Salvador, en que le damos gloria y honra. Amén. Quisiera que pensáramos en esta tarde acerca de el acontecimiento del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y tal vez podríamos hacernos una pregunta. Todos nosotros sabemos que el Señor fue llevado hasta el lugar llamado la calavera o el Gólgota, que fue clavado de sus manos y de sus pies a ese madero, que fue levantado y esa cruz fue puesta en un hoyo y cayó de un solo y fue ahí colocado. Y la pregunta que debemos hacernos en esta tarde es: ¿qué fue lo que retuvo al Señor Jesucristo a esa cruz? ¿Qué fue lo que retuvo? Bueno, pensará usted y usted dirá: pero acabas de contestar la pregunta. Dijiste que lo crucificaron, que lo clavaron. Pues habrán sido los clavos, que ciertamente eran clavos bastante grandes. Clavos lo suficientemente grandes para atravesar toda su muñeca y perforar el madero. Pero no me refiero a eso. ¿Qué fue lo que retuvo ciertamente a Jesús a ese madero? Los versículos que leímos dice: así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado.
Pilato había juzgado al Señor Jesucristo. Pilato había encontrado que el Señor Jesucristo no era culpable. Aun cuando lo saca, lo presenta y les dice: no encuentro ni una falta en él. ¿Qué quieren ustedes que yo haga? Y el pueblo grita, dice: crucifícale, crucifícalo, porque siendo hombre se ha hecho Dios. Dice: pero no hay ninguna falta en eso tampoco. Cada año yo les libero un preso, pues vamos a liberar a Jesús. Y ellos se enojan, el pueblo grita y dice: no, libra a Barrabás. Y se los entrega. Entonces, no hallando nada más que hacer, pues ustedes, crucifíquenlo ustedes. Fue entregado, dice ahí, el versículo 17 dice: y él, ¿a quién se está refiriendo? A Jesús. Y él cargando su cruz. Pero, ¿quién es él? Y no me estoy preguntando quién es él en el sentido de si era o no era Jesús. La pregunta era: ¿qué clase de persona era Jesucristo? Ciertamente, cuando nosotros pensamos acerca de la persona de Jesús, nos vamos a dar cuenta que hay una gran distancia entre Él y nosotros. Hay un abismo gigante en la persona de Jesús, entre Él y nosotros. No hay comparación en verdad. Es como un gigante comparándonos con nosotros. ¿Quién es Jesús? Pilato, después de juzgarlo, como mencioné, dice: no hallo ninguna falta en él. Después de juzgarlo, no encuentro ningún crimen por el cual lo pueda condenar. Los romanos eran bien estrictos en juicios, como los Estados Unidos. No hay culpables si no hay evidencia. Cada persona es inocente a menos que se compruebe lo contrario. Y los romanos habían buscado encontrar algún delito en la persona de Jesús y no le encontraron. Pilato no le encontró. Los judíos no le encontraron, pero aún así fue condenado a morir en la cruz. La Biblia habla de Jesucristo y dice ahí que en diferentes libros sus discípulos dan testimonio de quién era Jesús. Pedro, Pablo, Juan nos dicen las siguientes cosas. Dice: Jesús nunca hizo pecado. Dice: en él no había pecado. Jesucristo no tenía una mente pecaminosa, no tenía una naturaleza pecaminosa. De él nunca salió una mentira. ¿Ha dicho usted alguna vez una mentira? De él nunca salió un mal pensamiento. ¿Ha pensado mal alguna vez usted de otra persona? ¿O ha tenido alguna vez un pensamiento sucio? Hay lascivia en su corazón, lujuria, pasiones, egoísmo, soberbia, orgullo. Del corazón de Jesús nunca salió nada de esto. Era un corazón perfecto. Aún los más grandes enemigos de Jesús dice que buscaron ocasión para encontrar alguna falta y dice: no la encontraron. No la encontraron. El Señor era perfecto. El Señor era sin pecado. Pero dice ahí en ese versículo: y él cargando su cruz. ¿Por qué llevaba una cruz? ¿No era la cruz la condena máxima en los tiempos de Roma? ¿No era la cruz donde crucificaban a los peores, a los malhechores, a los asesinos, a los violadores, a los matricidas, aquellos que habían hecho cosas horrendas que la sociedad condenaba? Ciertamente los dos que estaban al lado del Señor eran dos ladrones famosos. Dos ladrones que habían no solamente hurtado, pero que en el hurto habían cometido asesinatos. Si no, no hubieran estado ahí. Habían hecho grandes crímenes esos dos hombres. Habían matado lo más probable a personas en altas posiciones para robarle el dinero. Y ahora están siendo crucificados al lado del Señor Jesucristo. Dice: y él cargando su cruz.
Él la llevaba, aun cuando no se la merecía. La muerte en una cruz era dada solamente a los peores asesinos, a los peores criminales. Hoy en día a una persona que comete un acto terrorista se le da la pena de muerte. Se le condena a la silla eléctrica, se le condena a la muerte letal con una inyección. Muchos años atrás se les condenaba a la horca. Pero el Señor fue condenado siendo inocente. Es muy curioso pensar que el Señor estuvo dispuesto a llevar esa cruz aún siendo inocente. Volvemos a la pregunta. ¿Qué retuvo a Jesucristo en esa cruz? Bueno, algunos dirán, pudo haber sido alguna otra cosa. Miren lo que la gente le decía al Señor cuando el Señor está en la cruz clavado, de manos y de pies. Lucas, capítulo 23. Lucas, capítulo 23. Verso 35 dice, y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él. Ahí estaban los gobernantes, riéndose del Señor Jesucristo. Y decían, a otros salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Verso 37. Y decían, bueno, estos eran los soldados según el verso 36, y decían, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Verso 39. Y uno de los malhechores que estaba colgado o que estaban colgados le injuriaba, diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros mismos. Ahora están estas personas, están viendo al Señor clavado de la cruz. Vienen los gobernantes, se ríen en su cara, se burlan de él y le gritan, bueno, salvaste a muchos, ¿por qué no te salvas? Vienen los soldados que le habían escupido, que le habían atormentado, que le habían abofeteado su rostro santo, y lo miran clavado de la cruz y le dicen, si tú eres el Hijo de Dios, ¿por qué no te salvas a ti mismo? Bájate de esa cruz. Si verdaderamente eres Dios, si tienes poder, o eres un cobarde, bájate. Y lo escarnecían. Y los dos ladrones que están al lado, uno de ellos viene y le dice, ¿por qué no te bajas? Si en verdad eres el Hijo de Dios, bájate de aquí. ¿Qué retuvo a Jesús a la cruz? Dirá usted, yo creo que es que no tenía poder. No tenía poder para soltarse de esos clavos, para bajarse de esa cruz. ¿No era en verdad el Hijo de Dios? Ciertamente no era eso. Si leemos en otras porciones de la palabra de Dios, nos vamos a dar cuenta que el Señor no se quedó en la cruz por falta de poder. Si leyésemos en Lucas capítulo 8, versos 22 y 25, el Señor va cruzando el mar de Galilea. Cuando va cruzando con sus discípulos, lo sorprende una gran tormenta. Y cuando esta gran tormenta se engrandece, se vuelve aún tan tempestuosa que el barco parece un barco de papel. El barco está siendo llenado de agua. El barco está casi volteando, se van a naufragar. Y los discípulos se asustan. Y están tan asustados que miran al Señor, pero el Señor está bien dormido en el barco. Tan dormido estaba el Señor que no sentía la tormenta. Estaba cansado de hacer el bien, de andar caminando por todos lados, ayudando al pobre, ayudando al huérfano, ayudando a la viuda, dando de comer a los hambrientos, satisfaciendo la necesidad del que tenía su corazón insatisfecho, vacío. Y él está cansado en ese barco, y cuando lo miran los discípulos, viendo que la tormenta está recia, lo agarran de sus espaldas y lo despiertan y le dicen, Señor, mira,
no haces nada, mira que perecemos. Y el Señor se para. Y cuando Él se para, querido amigo, viene el Señor y habla con voz de poder. Y le dice al mar, cállate. Y le dice al viento, enmudece. Inmediatamente el mar y el viento hacen caso. Y se hace una gran bonanza. Fue el día más lindo que hayan tenido esos discípulos en el mar en ese momento. No creo que hayan experimentado otro día más hermoso que ese. Al mirar el mar azul y el cielo hermoso y claro, después de haber estado cerca de la muerte. Tenía poder, el Señor Jesucristo controló el mar, ordenó al viento y le hicieron caso. Podríamos mencionar más cosas. El mismo Señor, cuando los discípulos están pescando, va y se les aparece y camina sobre el mar. Tenía control de la gravedad. Tenía control de la naturaleza, ciertamente. ¿Quién de nosotros ha caminado en agua? Nadie. Y el Señor va caminando sobre el agua y Pedro queda asustado y dice, Señor, si tú eres, si eres tú, manda. Y oiga bien la frase que usa Pedro, manda. O sea, le está diciendo, tú tienes poder. Si tú puedes controlar el mar para que tú camines, tú puedes hacerlo conmigo también. Manda que yo vaya donde tú estás. Y le dice, ven. Y Pedro se para. Y aquel pequeño hombre, tan pecador como nosotros, experimentó lo que nunca ninguno de nosotros ha experimentado. Caminar en agua. Y caminó y se acercó hasta el Señor. Y se acercó tan cerca que ahora, viendo al Señor, ahora empieza a ver a su alrededor. Y cuando empieza a ver a su alrededor, mire que en verdad era una gran tormenta la que hay a su alrededor y se asusta. Y cuando se asusta, quita su mirada del Señor y se empieza a hundir. Y el Señor lo mira que se está hundiendo. Pero él que dice, Señor, sálvame. Y el Señor le extiende su mano. No dice eso la Biblia, pero lo que yo creo era que estaban tan cerca. Porque si le extendió su mano y lo agarró y lo levantó. Y luego caminaron de regreso al barco. El Señor tenía poder de controlar, de caminar sobre el agua. Entra a una boda y cuando está en esa boda le falta vino. Le dice, llene todas esas tinajas de agua. Y luego viene por su poder y las convierte en vino. Los discípulos están reunidos en un lugar y no podían nadie entrar porque están encerrados. ¿Y qué hace el Señor? Dice, pasó a través de las paredes. Querido amigo, el Señor no se bajó de esa cruz porque era falto de poder. Tenía el poder para bajarse de esa cruz. Si él hubiera querido, simplemente hubiese sacado sus manos de sus clavos, sacado sus pies y se hubiese bajado. Él tenía el poder de clamar al Padre y decirle, Señor, manda a los ángeles que me defiendan. Pero no lo hizo. No lo hizo. ¿Qué fue lo que retuvo a Jesucristo en la cruz? Los hombres decían, bájate, bájate de la cruz si tú eres el Hijo de Dios y sálvanos a nosotros mismos. Algunos otros van a decir, bueno, es que el Señor era un cobarde, no tenía valor de bajarse de ese madero. Tal vez no era falta de poder, tal vez lo tenía, pero no tenía el valor de hacerlo. ¿Valor? No ha habido hombre más valiente que Jesucristo. Ninguno de nosotros se atrevería a hacer lo que él hizo estando en ese lugar, querido amigo. Falta de valor, tenía valor de sobra. Está ahí trabajando en un lugar el Señor Jesucristo y le llevan noticia y le dicen, mira, manda a decir Herodes que tienes que salir de aquí, porque si no sales, te van a matar. ¿Y qué manda a contestar el Señor Jesucristo? Inmediatamente después manda a contestar, le dice, dile a esa zorra. ¿Cómo? ¿Cómo lo llamó? Dile a esa zorra. Eso no era un nombre digno de un tetrarca, no era digno de un emperador. ¿Cómo un ciudadano se podría atrever a decir esa frase acerca del tetrarca? Cualquiera que lo hubiera hecho inmediatamente hubiese sido decapitado. Cualquiera que lo hubiera hecho hubiera perdido la vida en un instante. Pero Jesús se atreve a hacerlo. Tenía valor. Tenía valor de retar a Herodes, un gran emperador.
ciertamente perverso, malo. Le dice, hoy voy a trabajar aquí, mañana y pasado mañana, y luego me voy. Querido amigo, el Señor Jesucristo era el hombre más valiente. Entra a un lugar, un cementerio donde las demás personas no entraban, porque tenían miedo de un endemoniado. Ese endemoniado salía, era violento, tan violento que él mismo se golpeaba con las piedras. Se hería sus manos, se hería sus pies, se hería la cabeza. Lo habían encadenado para que no le hiciera daño a las demás y a él mismo. Pero cuando él entra ahí, aquel endemoniado viene delante de él y el Señor se queda parado como que nada. Y el endemoniado al mirarlo se postra delante del Señor y el Señor le dice, ¿cómo te llamas? Le dice, me llamo Legión. ¿Por qué? Porque somos 2000 demonios los que estamos dentro de este hombre. 2000 demonios. Estaba poseído, querido amigo. Tú tienes una vida donde hay muchos pecados y los pecados nos condenan a ir al infierno. Tus pecados te separan de Dios, tus pecados te mandan a un lugar de tormento si tú no te arreglas hoy en día con Jesús. Puede ser que no seas un asesino, puede ser que no seas un ladrón, puede ser que no hayas hecho un robo. Pero si naciste de un hombre y de una mujer, la Biblia dice que hemos sido concebidos en el pecado y por tanto estamos condenados, no que seremos, estamos condenados ya a estar en un lugar de tormento que es el infierno, donde el hombre entra y nunca sale, donde va a estar siendo atormentado día y noche, donde no va a haber descanso ni tranquilidad, donde no va a haber ni siquiera algo que pueda refrescar nuestra lengua, ni siquiera una gota de agua. No va a haber ninguna clase de alivio en el infierno. Ninguna clase. Cuando yo tenía 17 años, mis amigos me evangelizaban y me decían, pero Hermes, arrepiéntete, busca a Dios, va a ir al infierno. Y yo, ¿qué les contestaba? Ahí van a haber mujeres, ahí van a haber cigarros, ahí va a haber cerveza, ahí vamos a pasarla bien, vamos a disfrutar, vamos a bailar, vamos a hacer esto y vamos a hacer aquello. ¡Qué ignorancia! No sabía lo que estaba diciendo. Mi alma le estaba dando un precio tan barato, un precio de un disfrute fugaz, una cerveza, un cigarrillo. ¿Cuántos no se van a encontrar en el infierno porque estuvieron más dispuestos, porque amaron más los placeres de este mundo y no estuvieron dispuestos a dejarlos por Cristo? Teniendo la oportunidad que Jesucristo los cambiara y los transformara, que Él les diera el poder para vivir la vida cristiana, y no quisieron. No fue falta de valor. El Señor Jesucristo en verdad tenía todo el valor necesario. Él enfrentó la muerte. Cuando Él va para Jerusalén, las personas y los discípulos, aún Pedro le dice, no vayas, Señor, no vayas, te van a matar. Y el Señor lo queda viendo y le dice a Pedro, apártate de mí, Satanás. ¿Por qué le dijo eso? Porque el Señor tenía un plan. El plan de era venir a morir por usted y por mí. Era necesario que Él fuese clavado a ese madero. Era necesario que Él muriera por usted y por mí, que derramara su sangre para limpiarnos de todas nuestras maldades. Estaba establecido que Él viniera a hacer esto. Y Él lo iba a hacer. Y no iba a desistir ante ninguna cosa. Ni aunque le dijeran sus amigos que no fuera a Jerusalén. Él sabía que lo iban a ir a arrestar y sabía que lo iban a juzgar y sabía que lo iban a crucificar, pero Él fue porque era necesario, tenía valor. Cualquiera de nosotros nos dicen, no te regreses a Nueva York porque ya te están esperando y te van a matar. Yo no me regreso, pero el Señor tenía valor y Él va a ese lugar y se enfrenta con lo que nosotros menos deseamos enfrentarnos, con la misma muerte. ¿Sabe que usted tarde o temprano se va a tener que enfrentar con la muerte? Porque la paga del pecado es la muerte. Usted va a morir, yo voy a morir.
todos los que estamos aquí vamos a morir. ¿Está usted listo? Si hoy tuviera que presentarse delante de Dios y Dios le preguntara por qué debo de dejarte entrar en el cielo, ¿qué usted diría? ¿Porque he sido bueno? ¿Porque he ido a la iglesia? ¿Porque he leído la Biblia? ¿Porque ayudo al prójimo? Si usted contesta esto, de nada le va a servir. La Biblia dice que no es por obras para que nadie se gloríe. No es por ser un religioso. Usted puede venir a nuestra iglesia. Y es bueno, nosotros nos alegramos en verdad. Usted puede venir y leer y hacer tantas cosas, aún orar. Pero eso no le va a salvar. Solamente lo que Jesucristo hizo por nosotros en esa cruz puede salvarle a usted y a cada uno de los que estamos aquí presentes. No fue por falta de poder, no fue por falta de valor. Y algunos de ustedes dirán, bueno, tal vez que no tenía la autoridad suficiente. No fue por falta de autoridad tampoco. Juan capítulo 18. Versículo 10 dice: entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Esas fueron las palabras del Señor. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Guarda tu espada, Pedro. Es necesario que yo muera. No me defiendas. Yo tengo la autoridad y si yo quiero le pido al Padre que mande los ángeles, a los serafines, a los querubines, y ellos me defenderían. Un tan solo ángel puede destruir un ejército completo. Ni siquiera el ejército de Estados Unidos puede resistir a un ángel de Dios. Ni con toda su tecnología, ni con todo su armamento, ni los tanques mejores que ha hecho Rusia, ni los aviones que ha hecho Israel, que son los mejores en tecnología, podrían resistir a un solo ángel. Pero el Señor no llamó a ningún ángel para que lo salvaran. Él tenía la autoridad, pero no lo hizo. Entonces no era por falta de poder, no era por falta de valor, no era por falta de autoridad. ¿Por qué no se bajó de la cruz? No se bajó de la cruz por amor. Por amor. ¿Cuántos de aquí aman a su esposa? Yo sé que todos. ¿Cuántos de aquí aman a sus hijos y a sus hijas? ¿Cuántos de aquí aman a sus padres? A la ancianita que nos ha cuidado, al ancianito que nos ha dado todo, la comida, la ropa, que se han matado trabajando de día y de noche por cada uno de nosotros. ¿Cuánto los amamos? Los amamos inmensamente. Es ilógico que un ser humano no quiera a aquellos que lo han querido. Es ilógico tratar mal a aquellos que no han hecho solamente el bien. El Señor le amó tanto a usted que Él estuvo dispuesto a ser clavado en esa cruz. Porque le amó a usted. Él no se bajó de ese sitio, teniendo todo el poder. Piense acerca de esto. Si Él no hubiese muerto en ese madero, si Él no hubiese dado su vida ahí en ese lugar, usted no podría tener el chance de ser salvo en esta tarde. Pero Él no se quedó en ese madero, Él resucitó al tercer día con todo poder. Él demostró que Él podía vencer la muerte. Demostró que Él, como dijo, voy a poner mi vida en rescate por muchos, pero la vuelvo a tomar porque nadie me la quita, yo la doy. ¿Daría usted su hijo por un criminal, por un asesino, por un fornicario, por un idólatra? ¿Daría usted su hija, su hijo? ¿Daría siquiera al único hijo? Dios dio al único hijo por usted. Y Él se quedó en esa cruz a pesar de que los gobernantes, a pesar de que los soldados y a pesar que el ladrón le pedían que se bajara. Porque si Él se hubiese bajado nos hubiera costado a todos nosotros nuestras almas. Todos estaríamos condenados sin ninguna oportunidad de salvación. Pero Él se quedó ahí porque le ama a usted. ¿Qué va a hacer usted con este mensaje?
Usted lo puede oír hoy, salirle por un oído, entrarle por un oído y salirle por el otro. Los dos ladrones estaban ahí, mire, y dice ahí, y allí le crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Para terminar, mire la acción de los dos ladrones. Uno de ellos viene y lo maldice y lo siguió maldiciendo hasta el final. Rechazó lo que el Señor Jesucristo hizo por él. No creyó. Pero el otro hombre que estaba ahí, otro ladrón, tan ladrón como el primero, él ve al Señor y cuando lo mira dice, ciertamente nosotros estamos aquí porque hemos hecho mal, somos ladrones, somos perversos, pero este hombre no ha hecho ningún mal alguno. Señor, le dice, por favor, acuérdate de mí cuando tú vengas en tu reino. Señor, por favor, sálvame. Y el Señor le dice, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Ese hombre decidió aceptar a Jesucristo como su Salvador, como su Señor. Y el Señor le perdonó sus pecados. Y ese mismo día entraron los dos al mismo paraíso. ¿Quiere usted ir al cielo? ¿Quiere usted ser salvo? Saber que si usted muere hoy, usted va a tener una entrada amplia ahí en el cielo. Las puertas se van a abrir para darle la bienvenida. ¿Qué debe de hacer? Clame como este ladrón. Dígale, Señor, soy un pecador, soy una pecadora, merezco ir al infierno, pero creo que Jesucristo estuvo dispuesto a ser crucificado en ese madero. Estuvo dispuesto a padecer y se quedó ahí, aun cuando tenía el poder para bajarse, aun cuando tenía la valentía para hacerlo, aun cuando tenía la autoridad para ser ayudado, pero no recurrió a ninguna de estas cosas, porque me amó más a mí. Dígale eso al Señor. Pídale perdón y el Señor le va a perdonar sus pecados, le va a lavar con su sangre. Vamos a orar en este instante y si usted puede hacer esta oración, clame a Él. Él está dispuesto a salvarle, como nos ha salvado a muchos de los que estamos aquí. Inclinemos nuestro rostro. Padre Celestial, le damos las gracias por Jesucristo. Padre, le damos las gracias también por los amigos que están aquí en este día. Señor, cuánto les ha amado usted. Cuánto nos ha amado a cada uno de nosotros. Usted estuvo dispuesto a entregar lo más preciado del cielo al Señor Jesucristo para salvar a lo más despreciado de este mundo. A cada uno de nosotros. Padre, rogamos por aquellos que nos visitan, que ellos puedan clamar en este instante y decirle, Señor, soy un pecador, soy una pecadora. He mentido, he robado, aunque sea algo pequeño. Soy soberbio, soy idólatra. Amo más las cosas de este mundo que a ti. Perdóname. Señor, escucha las oraciones de estos amigos en esta tarde. Que ellos puedan decirle, Señor, limpia mi corazón de cada una de mis maldades para que no tenga que ir al infierno. Que puedan clamar, Señor, te acepto como mi Salvador personal, para poder estar contigo allá en la gloria, ya sea cuando parta a través de la muerte o a través de tu venida. Señor, te imploramos por cada uno de los que estamos aquí, en el santo nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén.